Pagué las cuentas de mi familia durante años, luego me echaron y me llamaron egoísta. Soy Sarah y durante años me dediqué a pagar las cuentas de mi familia, pensando que era mi deber y que, al final, el amor y la lealtad se verían reflejados en el apoyo mutuo. Siempre me consideré independiente y capaz de solventar cualquier dificultad, pero con el paso del tiempo fui descubriendo que mi dedicación y sacrificio no eran reconocidos como esperaba. Al contrario, en múltiples ocasiones me sentí relegada a un segundo plano, sobre todo en momentos importantes como las celebraciones familiares. En los días festivos la familia de Mark recibía todas las miradas y elogios, mientras yo me quedaba callada en un rincón. En los cumpleaños, mientras él recibía regalos costosos, a mí me tocaba conformarme con detalles prácticos como calcetines o un abrigo nuevo. Intentaba convencerme de que esto era parte del rol que uno debe aceptar en una familia, que la atención y la gratitud no se medían siempre en grandes gestos, sino en pequeños actos cotidianos. La situación dio un giro aún más doloroso cuando Mark se casó con Becky y tuvieron a su primer hijo, Jason. De repente, Mark no solo era el hermano o el hijo preferido, sino el favorito, el que traía consigo la alegría de ser abuelo para mis padres. Mis sentimientos se mezclaron. Por un lado me alegraba por él, pero por otro, la sombra de la invisibilidad seguía presente, pues mi esfuerzo parecía pasar desapercibido ante la euforia que representaba la llegada de nuevos miembros a la familia. A pesar de todo, me consolaba pensando que la familia ayuda a la familia y que debía seguir cumpliendo con lo que consideraba mi responsabilidad, aunque mis propios sentimientos quedaran en segundo plano. El primer quiebre importante ocurrió a finales del año pasado, cuando Mark perdió su empleo de gerente en una pequeña cadena minorista. La empresa comenzó a cerrar sucursales y su tienda fue una de las primeras en desaparecer. Pude ver la angustia de Becky, que llamó a mis padres entre lágrimas preocupadas por cómo se las arreglarían con su reducido ingreso, ya que la situación de Mark siempre había sido un poco descuidada en lo que respecta al ahorro. En vez de ayudar a Mark a buscar una solución real, mis padres tomaron la decisión de que él, Becky y sus dos hijos se mudaran a la casa familiar. La idea, en teoría, parecía razonable. En tiempos difíciles, la familia se une y se apoya mutuamente. Sin embargo, lo que no sabían es que el espacio que ofrecieron era el mío. Llegué una noche de domingo, agotada tras un largo viaje de trabajo y deseando nada más que un baño caliente y recostarme en mi cama, para encontrar a mis padres esperándome en la cocina. Mi madre, con esa expresión preocupada de siempre, y mi padre, en silencio mientras jugueteaba con su reloj, me informaron de que la situación de Mark había empeorado y que, para ayudarlo, había decidido que él y su familia se mudaran a nuestra casa. La solución que me presentaron fue que ellos ocuparían el suite del sótano, un espacio que para mí representaba mi hogar, mi santuario, era mi refugio, el lugar al que había dado forma con mis pertenencias, libros, mantas acogedoras y mis velas aromáticas favoritas. Cuando les pregunté a dónde se me quería mover, mis padres, sin mostrar verdadera empatía, me dijeron que ya habían dispuesto de un cuarto de hobby para mí, que supuestamente era lo suficientemente cómodo. Sin embargo, aquel cuarto era nada más que un closet glorificado, lleno de máquinas de coser, telas y cajas de decoraciones de fiestas que mi madre guardaba, un lugar sin privacidad ni calidez, muy lejos de lo que había construido en mi suite del sótano. Sentí una mezcla de incredulidad, dolor y rabia. Todo se había decidido sin tener en cuenta mis sentimientos o mis necesidades. Mis padres habían tomado una decisión que me afectaba de forma directa y sin preguntar, justificándola con la frase es nuestra casa y necesitamos tomar decisiones que beneficien a toda la familia. Esa noche, en silencio y con el corazón hecho trizas, empaqué mis pertenencias, mi ropa, mis artículos de aseo, mi laptop, todo aquello que había hecho de mi espacio un hogar. Lo que para mí era mi refugio y mi identidad se desvanecía en favor de una situación impuesta que favorecía a mi hermano y su familia. Me dolía ver cómo, sin ningún tipo de diálogo o reunión familiar, se borraba mi existencia, relegándome a un papel secundario, como si mi comodidad y mis emociones no importaran. Al amanecer, con el dolor aún fresco en el alma, comprendí que no podía quedarme en esa situación, ni siquiera en el cuarto de hobby. Con la certeza de que mis sentimientos habían sido ignorados y mis límites pisoteados, decidí hacer un cambio. Aproveché las 2 semanas libres entre mis viajes de trabajo para reservar un resort todo incluido en los Cayos de Florida, un lugar modesto, pero que me ofrecía paz, tranquilidad y, sobre todo, la oportunidad de sentirme libre, aunque fuera por un breve lapso. Al comunicarles mi decisión, mis padres apenas mostraron preocupación. Mi madre comentó con cierta indiferencia si es lo que necesitas, está bien. No fue sino hasta que estaba en el resort, tratando de reconectar conmigo misma, que comenzaron las verdaderas represalias.
2 días después de llegar, mi teléfono comenzó a recibir mensajes constantes de mi madre preguntando insistentemente por el dinero del alquiler y de los gastos del mes, argumentando que ese dinero ayudaba a sostener a Mark y sus hijos. Me quedé helada. ¿Acaso creían que, a pesar de haberme mudado, seguía obligada a pagar por algo en lo que ya no residía? Llamé a mi madre para intentar explicarles mi situación, pero la conversación se tornó en un torrente de acusaciones. Me llamaron egoísta, me reprocharon mi falta de responsabilidad y me recordaron años de sacrificios. Mark, mi hermano, se sumó a la agresión verbal, recordándome que cuando él perdió su empleo nunca había recibido mi ayuda, que yo había sido siempre la buena hija que asumía el peso de la familia. Cada palabra me hirió y, a pesar de que en mi interior ardía una mezcla de rabia y tristeza, intenté mantener la calma y defender mi derecho a cuidarme a mí misma. El resentimiento creció a medida que los mensajes y llamadas no cesaban. Mis padres y familiares extendidos se unieron en una campaña de culpa y manipulación, recordándome una y otra vez que la familia debía estar unida, sin importar las circunstancias, y que yo estaba fallando en mi rol. Incluso recibí mensajes de parientes lejanos, como mi tía Linda y mi tío Gary, quienes me preguntaban si no podía comprometerme un poco más, insinuando que mi independencia se estaba convirtiendo en un abandono. Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación no era simplemente un tema de dinero o de espacio físico, sino una lucha por el control y la dependencia emocional. Durante años, había sido considerada la persona en quien se apoyaban todos, la buena hija que siempre ponía a la familia por delante, sin importar cuánto me costara. El punto de quiebre se produjo al regresar de mi breve escape en Florida. Apenas había desempacado en mi nuevo apartamento en Columbus cuando mis padres, sin previo aviso, se presentaron en mi puerta. Mi madre llevaba un folder repleto de papeles, facturas de servicios, estimaciones de reparaciones, recibos de comestibles. Todo, según ellos, demostraba la necesidad urgente de mi ayuda para sostener la casa y cuidar a Mark y sus hijos. Cuando les pregunté, con voz temblorosa, por qué debía seguir pagando por algo en lo que ya no vivía, mi padre replicó con tono autoritario que la familia se apoya en tiempos difíciles. La conversación, cargada de reproches y de una manipulación descarada, me hizo sentir completamente invalidada y utilizada. Esa misma noche, sentada en el sofá, me di cuenta de que ya no podía seguir sacrificándome por una familia que nunca valoró mi esfuerzo. Recordé todos esos años en los que había sido la que mantenía todo en orden, la que pagaba facturas, la que sacrificaba sus propias necesidades por los intereses de los demás. No podía seguir siendo esa persona, ya no estaba dispuesta a ser la fuente inagotable de apoyo económico y emocional de un sistema familiar que solo veía en mí un cajero automático. Con el corazón en la mano, decidí que debía trazar límites. Esa fue la noche en la que me comprometí a no permitir más manipulaciones, a no dejar que mi familia dictara cómo debía vivir mi vida. La decisión de levantar la voz no tardó en provocar una reacción en cadena. Apenas envié un mensaje final a mi madre diciendo te amo, pero no puedo seguir pagando todo. Ayudaré cuando pueda, pero no soy un cajero automático. La respuesta no se hizo esperar. Mi madre, entre lágrimas y reproches, me acusó de desamor y abandono, mientras mi padre insistía en que la familia siempre viene primero. Mi hermano Mark se sumó a la narrativa, culpándome de los problemas de la familia y usando a sus hijos como arma. ¿Acaso no te importa lo que sienten Jason y Liam? ¿Qué les diré si siguen sin ver a su tía? Estas palabras me destrozaron por dentro, pues aunque amaba a mis sobrinos, sabía muy bien que detrás de esos reproches se escondía una estrategia para manipular mis emociones y hacerme sentir culpable. El conflicto alcanzó niveles insospechados cuando mis familiares extendidos comenzaron a intervenir. Se organizó una reunión familiar virtual, una videoconferencia en la que aparecían todos, mis padres, mi hermano, tía Linda, tío Gary, y otros parientes que apenas conocía. Desde el principio, la reunión fue una emboscada emocional. Mi madre, con tono condescendiente, inició diciendo que todos estaban preocupados por mí y por las malas decisiones que estaba tomando. Uno a uno, cada miembro de la familia me recriminó por alejarme en un momento de crisis, por no ayudar cuando más se les necesitaba, por ser la que abandonaba a su familia. Las acusaciones se sucedían: no puedes dejar a la familia en momentos difíciles, donde estaba tu ayuda cuando Mark necesitaba apoyo, y no eres la persona que solía ser. Cada palabra era un dardo que me recordaba años de sacrificio, de silenciosa sumisión y de expectativas incumplidas. Mi hermano llegó incluso a mencionar que mi ausencia estaba causando sufrimiento en los niños, intentando hacerme responsable del bienestar de los pequeños. Sentí que me acusaban de traicionar a mis seres queridos, y en medio de aquella asamblea virtual, mi dolor se transformó en furia contenida.
Tras escuchar tanto reproche y manipulación, decidí tomar la palabra. Con manos temblorosas, pero con la convicción nacida de años de silencioso sufrimiento, expuse mi sentir. Les expliqué que, aunque siempre había estado dispuesta a ayudar, yo también tenía derecho a cuidar de mí misma, a respetar mis propios límites y a no cargar con responsabilidades que no me correspondían. Señalé que, en muchas ocasiones, mis esfuerzos habían sido recibidos con indiferencia o, peor aún, con ingratitud y acusaciones de egoísmo. Dejé claro que no estaba dispuesta a seguir pagando por un hogar que ya no era mío y que, al final, estaba cansada de ser la única en mantener a flote a la familia. Mi declaración, lejos de ser recibida con comprensión, provocó un silencio incómodo, miradas de desaprobación y, finalmente, un reproche de mi madre que me acusó de humillar a la familia. Con el corazón hecho pedazos, corté la comunicación y abandoné la reunión virtual, sintiendo que había dado el primer paso para recuperar mi autonomía, aunque el precio fuera ser etiquetada como la mala de la familia. Lo que siguió fue una escalada implacable de la presión familiar. Durante los días siguientes, mis teléfonos no dejaban de sonar, mensajes y llamadas de familiares, tías, tíos y hasta colegas intentando convencerme de que debía ceder y seguir ayudando. La situación se volvió insoportable cuando, en medio de mi jornada laboral, un compañero me informó que mi madre había llamado a la recepción de mi trabajo para dejar un mensaje en el que se cuestionaba mi desempeño, insinuando que mi falta de compromiso con la familia estaba afectando mi vida profesional. Esa invasión a mi espacio laboral me llenó de una rabia indescriptible y me hizo darme cuenta de que, para mi familia, no había límites en cuanto a cuánto podían llegar a invadir mi vida personal. Cada día se convertía en una lucha interna. Por un lado, estaba el peso de los años de sacrificio y el sentido de responsabilidad inculcado desde niña. Por el otro, la necesidad urgente de liberarme de un sistema familiar tóxico que solo me veía como una fuente de apoyo incondicional. Llegué a pensar que, quizás, si seguía cumpliendo con sus demandas, algún día ellos comprenderían que mi actitud era una muestra de amor. Pero, en cambio, lo único que lograba era que me acusaran de egoísmo y que se alimentara una narrativa en la que yo era la villana de la historia. Esa confrontación marcó el punto de inflexión. Comprendí que la lucha no era solo contra un sistema familiar que me exigía sacrificios ilimitados, sino contra una tradición de control, manipulación y culpa que se había arraigado en cada rincón de mi vida. Mis padres, mi hermano y los demás familiares parecían incapaces de aceptar que yo, como persona adulta, tenía derecho a tomar decisiones que priorizaban mi bienestar. Me di cuenta de que, para ellos, la familia era sinónimo de obligación y sacrificio interminable y que cualquier intento por establecer límites era visto como una traición. Con el paso de los días, la presión se volvió insoportable. Los mensajes de culpa se intensificaron. ¿Qué les dirás a los niños? Nos estás dejando en la ruina o la familia siempre debe estar unida, incluso en las dificultades. La manipulación se hizo cada vez más evidente y se extendió también a las redes sociales. Mi hermano Mark, utilizando la empatía de sus seguidores, publicó mensajes vagos pero cargados de crítica, insinuando que yo estaba dejando a la familia en un momento de necesidad. Incluso familiares distantes se sumaron a la campaña, recordándome que había sido la buena hija durante años y que ahora, al tomar mi distancia, me convertía en la causante de todo el dolor. A lo largo de los meses siguientes, la distancia geográfica se fue convirtiendo en un bálsamo para mi salud emocional. En Charlotte, empecé a reconstruir mi vida a mi ritmo, sin las constantes demandas y la presión de una familia que nunca había aprendido a respetar la autonomía de cada uno. Poco a poco, fui encontrando la paz y la satisfacción que tanto había anhelado. Empecé a dedicar tiempo a mis pasatiempos, a conocer gente nueva y, sobre todo, a reconectar conmigo misma. Cada día era una victoria, un recordatorio de que merecía ser feliz sin tener que sacrificarme en pro de las expectativas de otros. Claro, no fue un camino exento de dudas y momentos de soledad. Hubo días en los que la culpa y la nostalgia por lo que había dejado atrás amenazaban con derrumbarme y en los que me cuestionaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que recordaba lo que había vivido, los años en los que mi existencia había estado subordinada a los caprichos y demandas de los demás, encontraba fuerzas para seguir adelante. Comprendí que lo que había sido mi responsabilidad durante tanto tiempo no era más que una excusa para que mi familia justificara su falta de compromiso y su constante necesidad de control.